especie es lo que está enfrentando una persona que está trabajando en ingeniería, una persona que está trabajando en sociología. Siempre estamos enfrentándonos a problemas nuevos. Por lo tanto, la escolaridad, la escuela, el liceo, tiene que prepararnos para resolver problemas nuevos. Tiene que no enseñarnos, sí proponernos problemas nuevos siempre. Además, es tan importante porque resolver problemas nuevos es interesante. Y eso también apoya mucho, ayuda mucho a la motivación de los estudiantes. A veces se aburren los estudiantes de matemática, te dicen, mira, matemática dice que no se escucha. Sí. A veces dice, la matemática es aburrida. Claro, ¿cómo no va a ser aburrida si te hacen repetir ejercicio? Matemática es interesante cuando tú tienes que enfrentar en situaciones que son nuevas, que tú no has visto antes y que tienes que usar tu habilidad, tu intelecto, tu creatividad para resolver. Me dicen acá que tuvimos unos problemas técnicos al inicio, que no se escuchaba, así que vamos a volver a comentarles a quienes nos ven en vivo. Aquí estamos con Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencias Exactas, investigador del CIAE y del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, conversando sobre este tema que él nos hablaba ahora, resolución de problemas. De hecho, esto es tan importante que la última prueba PISA, entiendo que hay un capítulo entero dedicado a resolución de problemas. Exactamente, pero más que ese capítulo nuevo, en realidad siempre la prueba PISA ha sido una prueba en que la resolución de problemas es bien importante, porque justamente uno en la escuela puede aprender muchas cosas, pero la posibilidad de usar ese conocimiento para situaciones nuevas es realmente lo que le da potencia a la enseñanza. No vale nada saber muchas cosas si cuando tengo una situación nueva no tengo idea qué hacer. Pienso, yo no estoy preparado para esto, no me enseñaron esto, ¿qué hago ahora? Esa situación es una situación que limita la posibilidad de las personas. En cambio, situación nueva, con el conocimiento que tengo, pero además con mi habilidad de usar ese conocimiento en esta situación nueva, es lo que realmente vale. Por eso es que la prueba PISA está insistiendo tanto en la resolución de problemas. ¿De qué forma la resolución de problemas está presente en el currículo chileno? ¿Está de manera transversal, en matemáticas, en otros ramos también? Mira, en el currículo efectivamente está como un tema transversal y el área de matemática es la que yo mejor conozco, donde aparece nuestro equipo, nuestra forma de mirar. La verdad que nosotros pensamos que la resolución de problemas está al centro del currículo de matemática. ¿Ya? Si uno mira, por ejemplo, las habilidades que aparecen en el currículo, todas ellas están relacionadas con resolución de problemas. Y las actitudes, ¿para qué te digo? Por ejemplo, la actitud de ser perseverante frente a las dificultades. Eso se desarrolla con resolución de problemas. La actitud de razonar matemáticamente con resolución de problemas se desarrolla. La comunicación con tus pares sobre la matemática, en la resolución de problemas, es como el elemento donde vive la comunicación. Entonces, realmente está al centro del currículum y por otro lado tenemos los contenidos, y los contenidos de qué tienen, de qué valor tienen, lo que decíamos hace un minuto. ¿Qué valor tiene el contenido si no lo sé aplicar, si no sé usarlo en situaciones nuevas? ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio y un problema matemático? Y antes de que nos contesten, recordamos que ustedes pueden mandar sus preguntas a través de Facebook Live y que Patricio Felmer se las va a contestar. Así es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ejercicio y problema matemático? Mira, a mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Un ejercicio, a mí me lo dan, lo miro, digo, voy a hacer esto y lo voy a hacer. ¿No? En cambio, cuando te dan un problema, tú dices, mira, el problema es, y dices, ¿cómo hago esto? Esa es la diferencia. En el segundo caso, yo no sé qué hacer. Evidentemente que un problema, para que sea adecuado, tiene que pasar lo siguiente. Primero lo miro y digo, yo no sé hacer esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero después digo, si lo trabajo un poco, si uso mis conocimientos, seguro que voy a poder resolverlo. O sea, el problema tiene que ser un desafío abordable. O sea, un problema no tiene una fórmula que le enseñaron al niño para resolver determinada tarea o determinada ejercicio. Claro, exactamente.
un problema, no hay una fórmula para resolver un problema. En los ejercicios, usualmente sí, porque, por ejemplo, tenemos ejercicios de factorización. Entonces son todos parecidos y uno aprende a hacerlo. Ejercicios de ecuaciones de segundo grado. Uno se aprende la fórmula y los aplica. Entonces, esos problemas, es interesante que los estudiantes aprendan a hacer esas cosas porque son conocimientos que le pueden servir para resolver lo interesante, que es cuando se enfrente a una situación nueva y diga, ¿cómo lo hago acá? Y quizás resolviendo una ecuación me lo puedo resolver, pero quizás tengo que usar geometría. Yo no sé lo que tengo que usar. Esa además es otra característica de los problemas, que como yo no sé cómo resolverlo, tengo que recurrir a todo el bagaje que tengo. Mis conocimientos de álgebra, de geometría, mi creatividad. Tengo que conversar con mis compañeros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo hacemos todo? Porque la solución no está dada. No la sé hacer. Tengo que buscarla. ¿Algún ejemplo de problema? Oralmente. Me pillaste. Te puedo dar un problema. Quizás lo puedo dibujar. ¿Dibujar? Ya, dibújalo. Este problema. No se ve, pero se lo vamos a mostrar. No se ve, pero se lo vamos a mostrar después de que... ¿Se ve? Sí, se ve. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Lo quieres acercar un poco? Vamos a usar un plumón porque no se alcanza a ver bien. Es un problema muy sencillo, muy sencillo. Todos lo pueden hacer, niños chicos, abuelitos, abuelitas, todos pueden hacer, tías, tíos, tíos abuelos, todos pueden hacer este problema. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos cuadraditos hay? Algunos van a decir, qué fácil, son 9. Pero hay uno grande. Claro. Son 10. Pero hay 2 medianos. No, son 4 medianos. Hay 14 cuadraditos. Excelente, hay 14 cuadraditos que se pueden contar. Y ahora viene lo interesante. Lo vamos a agrandar un poquito. Y ahora les vamos a hacer la misma pregunta, pero ahora no les voy a dar la respuesta. Ustedes tienen que encontrarla. ¿Cuántos cuadraditos hay ahora? No, ¿cuántos cuadrados hay? 16, 14, 18, 25, 32. ¿Cuántos hay? Ahí estamos contando. Ahí los dejo. Ese es un problema. Tal vez nos puede dar la respuesta al final de esta conversación, a ver si y le damos tiempo a quienes nos ven para que cuenten cuántos cuadrados hay. No les voy a dar la respuesta. Ustedes están con otras personas viendo esto y entre ustedes van a sacar la cuenta. Y van a conversar entre ustedes y van a decidir ustedes si está correcto. Ese es el trabajo autónomo en resolución de problemas. Yo planteo el problema solamente y ustedes resuelven. Muy interesante, entonces les dejamos este desafío planteado para que ustedes resuelvan. Y aquellos que resuelvan con 4 cuadraditos por lado, después háganlo con 5, con 6, con 7. Este es un problema que tiene una gracia, y es que lo pueden abordar niños muy pequeños, pero aumentando un poquito el número de cuadraditos se pone un problema muy interesante para jóvenes. E incluso, si hablamos de n cuadraditos, entonces puede ser un problema interesante para estudiantes universitarios. Es un problema muy, ¿cómo diríamos?, flexible. ¿Ya? Es una característica que tiene algunos problemas. En cualquier nivel uno puede encontrar el desafío abordable. Un problema es un desafío abordable. Les dejamos entonces este desafío, si consensúan la solución, como dice Patricio, que la busquen ustedes mismos, la conversen, la consensúen, nos pueden escribir sus respuestas ahí en los comentarios. Claro, quizás alguien que lo está viendo también puede decir, no, mi solución es otra. Veamos esa discusión. También podríamos ver esa discusión. Y tú me dices que este tema de la resolución de problemas no solo está en las clases de matemática, también en otras áreas como ciencia. Mira, en ciencias naturalmente está. ¿Qué es lo que es la ciencia? La ciencia consiste en enfrentar dificultades que tenemos nosotros como seres humanos.
Por ejemplo, vamos a poner un tema, encontrar una cura al Alzheimer. Ese es un problema. ¿Alguien lo sabe resolver? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente inventa distintas estrategias de modo tal de probar algunas enzimas, algunas moléculas, qué sé yo, tratamientos, buscando una solución a ese problema. Eso es la ciencia, resolver problemas. Ahora, esto se puede extender mucho y la verdad de las cosas es que una de las cuestiones que yo creo que hace que la resolución de problemas sea tan importante en el currículo escolar es que cuando se plantea un problema y las personas sienten que pueden resolverlo, se van a abocar a ello. Entonces, por ejemplo, un tema que ha aparecido últimamente, muy importante, un poco ausente en el currículum, que es la formación ciudadana. La formación ciudadana, estudiar temas relacionados con formación ciudadana, ¿qué espacio más interesante para plantear problemas? Problemas éticos, problemas de balance de poderes. Entonces, cuando se plantea el problema y los estudiantes empiezan a discutir para resolver el problema, se produce un diálogo y se produce un aprendizaje mucho más fuerte que si te enseñan estos son los poderes del Estado, este es el equilibrio de poderes. Lo interesante es cuando hay un problema, un poder está demandando del otro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Eso es lo interesante y eso cautiva el interés de las personas. Tenemos una pregunta de Cindy que dice, ¿cómo deberían ser las clases de matemática para motivar a los estudiantes? Buena pregunta, gran problema. Muchos nos quejamos, me incluyo, todos somos profesores, que los chicos no se interesan por la matemática, que no se motivan y a veces se inventan mucho cosas para que se motiven. Voy a llevar un PPT, voy a llevar un video. Eso sirve, pero a la larga no logra ser realmente una motivación. Yo creo que no es fácil, pero hay un camino que yo creo que los profesores tenemos que explorar, que es el camino de los desafíos. Y los desafíos abordables, insisto en ello, porque si yo les pongo a un estudiante un desafío y los estudiantes sienten que no lo van a poder hacer, se desaniman. O sea, resolver problemas, pero no cualquier problema, un problema adecuado a la edad del estudiante. Que signifique un desafío. Ahora, el trabajo en grupo es extremadamente interesante para los chicos. ¿Por qué? Porque no se sienten solos. Nosotros somos seres que nos gusta conversar. Y cuando a un grupo de personas se le plantea un problema, entre todos tratan de resolverlo. A veces yo he visto algunas salas de clase en que los chicos incluso compiten. Otras veces esos mismos chicos no compiten, simplemente se interesan y quieren resolverlo. Por ejemplo, el problema de los cuadraditos, quizás hay alguno de nuestros seguidores que está tratando de resolverlo, porque simplemente le interesó. Y eso, la resolución de problemas, lo que hace es que la matemática puede convertirse en algo interesante, en el cual los chicos se interesen. Mira, nosotros hemos visto, nos contó una profesora que trabaja con resolución de problemas y dice, nunca me había pasado, fíjate lo que dijo, nunca me había pasado que después de la clase salgan niños conversando del problema. Ustedes tienen esta iniciativa que nos puedes contar un poco más, que va a través de todo el país enseñando o más que enseñar, incentivando a los profesores para que introduzcan estas estrategias de resolución de problemas en las aulas de clase. ¿Nos puede contar un poco más de qué se trata esta iniciativa? Mira, nuestro sueño es estar en todo el país. Estamos en hartos lugares, pero muy lejos de todo el país. El país es enorme. Son 3 millones de niños que están todos los días estudiando. Pero ni al sur, al norte, al centro. En hartas partes, y nos gusta mucho eso. A ver, mira, nosotros tenemos una iniciativa de investigación y desarrollo porque estamos juntando lo que es desarrollar iniciativas, pero a la vez hacer investigación sobre ellas para, por un lado, darla a conocer al medio nacional e internacional sobre sus resultados, pero también para entender mejor nuestra tarea. Y esta iniciativa se llama ARPA,
No es un instrumento musical, pero uno podría encontrar analogías interesantes. ¿Ah? Pero arpa, ¿por qué arpa? Eso, ¿por qué arpa? Lo que pasa es que nosotros postulamos que los seres humanos resolvemos problemas desde nuestro más lejano inicio como civilización, como seres. Resolver problemas siempre ha estado presente con el ser humano. Y yo diría, tal vez algún biólogo me va a retar por ser tan simple, pero yo estoy seguro que dentro de nuestro ADN viene esa cuestión de resolver problemas. Porque en nuestro ADN viene de alguna manera la perpetuación de la vida. Y cada vez que la vida está en dificultades, busca maneras de sobrevivir. Y eso es resolver problemas. Entonces la resolución de problemas está muy metido dentro de nuestro ser, digamos. Entonces uno se pregunta, y si está tan metido dentro de nuestro ser, ¿por qué no hay resolución de problemas en las aulas de matemáticas? Donde parece ser que la matemática es como el lugar más privilegiado para resolver problemas. Exactamente, uno se pregunta, si esos chicos que están ahí, incluso la profesora, el profesor, también está hecho para resolver problemas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay que activarlo. Entonces, nuestra iniciativa se llama Activando la Resolución de Problemas en las Aulas. Es decir, ARPA. ¿Ya? El acrónimo es ARPA. Nos ha servido, tiene una gracia porque es cortito, lo recuerda fácil uno y tiene este sentido de que hay que activar la resolución de problemas. Entonces nosotros en nuestros talleres no enseñamos a resolver problemas. Lo que hacemos es ofrecer oportunidades para que los profesores, para que los niños activen su resolución de problemas, su habilidad, porque todos la tenemos. Tenemos una pregunta de Javiera que dice, ¿cómo reaccionan los profesores que trabajan hace años en aula al incorporar este método ARPA? Javiera, mira, la experiencia nuestra te la voy a contar con un taller que hacemos que llamamos RP Acción. Este es un taller cortito de 4 horas donde invitamos a los docentes a resolver problemas. Te voy a contar algunas cosas que yo he escuchado y hartas veces lo he escuchado. Primero, dicen, yo vine a un taller, a una capacitación y encontré algo totalmente distinto. Porque nuestras capacitaciones o cursos o talleres normalmente consisten en que un experto a uno le enseña lo que sabe. Y el profesor tiene que adquirir eso y hacerlo en su aula. Por supuesto que normalmente no es así. Es parecido con los niños. Entonces van a este taller y dicen, no era lo que yo pensaba, fue mucho más interesante. Otros profesores nos dicen, fíjate lo que dicen, Javiera, dicen, yo no sabía que yo podía resolver problemas nuevos. La verdad que los problemas que resuelven los profesores no son problemas tan difíciles, pero cuando tú se los presentas ellos lo ven y realmente no saben cómo resolverlo. Y tienen que trabajar en grupo, conversando para resolverlo. Entonces, eso les gusta. Y hay otra cuestión que es muy interesante, y nosotros trabajamos con lo que llamamos grupo al azar. Y eso los invito a todos los que nos están escuchando. Cada vez que tengan que armar grupo en su curso, usen grupo al azar. ¿En qué consiste esto? Que en lugar de definir los grupos por afinidad de los estudiantes o por interés del profesor que dice yo quiero que este niñito esté con este otro para que no hagan desorden, pónganlos al azar. Los profesores llegan a trabajar en nuestro taller y dicen, y vienen los amigos, las amigas, y dicen, no, yo vengo con ella, no, grupo al azar. Y los separamos en grupos al azar. Entonces, queda generalmente gente desconocida. Y algunos se molestan un poquito, dicen, pero ¿cómo? Yo vengo con mi amiga. No, grupo al azar. Y resulta que al final del taller, siempre nos dicen, fue súper interesante trabajar con gente que yo no había trabajado. O sea, esto de trabajar con distinta gente, trabajar en problemas que no saben resolver, pero que sí son capaces de resolver, ¿ya? Durante un rato largo, fíjate que son más o menos 4 horas, y los profesores están todo el tiempo trabajando, les llama mucho la atención a los profesores que han ido, porque les muestra una matemática que es más viva. Resolver ejercicio es una cuestión fome. Si yo ya sé hacerlo, lo puedo hacer 20 veces, pero ya sé hacerlo. Esto es más interesante. Entonces, los profesores que tienen experiencia, que no han trabajado en resolución de problemas, generalmente se sorprenden. Ahora, nuestra propuesta de más largo plazo, que es el taller RP Aula, que es un taller de todo un año,
Ahí la cosa es un poco más compleja, porque ahí nuestro taller consiste en, o tiene como propósito, tratar de cambiar lo que se hace en aula. Y eso es más difícil porque la cultura nos muestra una manera de enseñar muy distinta, que el profesor enseña y el estudiante aprende. Y acá se cambian un poco los roles, y eso cuesta a veces. Hay algunos profesores que son más rápidos en adquirir cuestiones nuevas y otros les cuesta. Pero en general tenemos muy, muy buena experiencia en cuanto al interés porque los profesores empiezan a ver que sus alumnos hacen cosas distintas, y eso les gusta mucho. Ujú. Tenemos, a propósito de eso, de que tú hablas de trabajo en equipo, de esta cooperación, una pregunta de Gloria que dice, ¿qué importancia tiene la cooperación y trabajo en equipo en el aprendizaje en matemáticas? Yo diría que es fundamental. Es fundamental. Fíjate que en cualquier, Gloria, en cualquier ámbito, cuando uno tiene que explicarle a otro, eso, por un lado, como que uno duda de repente, pero al conversar con otro y a sentir con otro eso que estás hablando, se fortalece el conocimiento. Entonces es muy importante trabajar en grupo. Y además de trabajar en grupo, también trabajar lo que llamamos la plenaria. ¿Ya? Que los estudiantes hablen en plenaria y que los chicos también le pregunten al que está hablando, porque las convicciones, los aprendizajes se fortalecen mucho cuando se discuten, cuando son cuestionados. ¿Cómo esto de que los estudiantes hablen en plenaria? Mira, lo de la plenaria es una cuestión bien interesante. Nosotros hemos observado muchas aulas y yo diría que en la mayoría de las aulas escolares chilenas, la plenaria es más o menos lo siguiente. ¿Ya? Los niños han estado trabajando durante una hora, resolviendo una guía de problemas, y naturalmente hay algunos niños que terminan antes que otros. Entonces, usualmente el profesor o la profesora llama a los niños que resolvieron los problemas a resolverlos en la pizarra para que así logren entender los demás. Sí. ¿Ya? Y ese más o menos es, así que normalmente pasan a la pizarra los alumnos más destacados y de alguna manera resuelven el problema en la pizarra para que los otros entiendan. Ahora, en la práctica, lo que nosotros hemos observado es que los otros no entienden, porque lo haya explicado el mejor alumno o la mejor alumna del curso. ¿Ya? Y los alumnos que no son considerados los destacados, no tienen oportunidad de pasar a la pizarra. Entonces, lo que nosotros estamos propiciando y trabajamos con nuestros estudiantes, con los profesores que trabajamos, que están trabajando en nuestros talleres, es decir, mira, primero que nada, si tú vas a hacer una plenaria, durante el tiempo que están desarrollando los problemas, tú vas a observar a los niños. Imagínate que un niño que no es destacado, que le cuesta mucho la matemática, logró resolver un problema. ¿Ya? Un problema bastante fácil, pero lo logró resolver. Si tú a ese niño le dices, puedes pasar a explicar lo que hiciste, y el niño pasa y simplemente explica lo que hizo. Aquí sumé, resté estos dos números y me dio el resultado. Ese acto para ese niño, que normalmente no pasa a la pizarra, pero pasa a mostrar lo que hizo, le da mucho poder y le permite tener mayor autoestima. Entonces, la plenaria es una oportunidad para que todos los estudiantes pasen a la pizarra. No solo los aventajados. Y los aventajados a veces son medios memoriones. Entonces también hay algunos aventajados que están escondidos, porque son desordenaditos, pero son muy inteligentes. Eso da oportunidad que todos pasen a la pizarra. Diego pregunta, ¿saben si enseñar con este método, introducir este método a las aulas, tiene algún impacto en las pruebas estandarizadas? Mira, a ver, primero que nada yo quisiera decir que no es un método. La verdad que resolución de problemas, nuestra concepción es el corazón de la matemática. Antes de contestar la pregunta voy a hacer una analogía. Para jugar, me disculpan nomás, pero el fútbol es tan conocido por hombres y mujeres, yo sé que a algunas mujeres no les gusta el fútbol, pero Algunos hombres tampoco. y a algunos hombres tampoco, ya. Pero lo voy a hacer con ese ejemplo. Si alguien va a un curso de fútbol y lo único que hace es aprender teoría del fútbol, cómo se arbitra y todo eso, y no juega la pelota, ese niño se va a aburrir. También juegan las mujeres, así que esa niña también se va a aburrir. Le va a decir al papá, a la mamá, a mí me gustaría jugar a la pelota, porque eso es lo que me gusta del fútbol. La misma analogía ocurre con la matemática. La matemática
Y la resolución de problemas es como el fútbol y la pichanga, jugar a la pelota. Entonces, si tú no tienes resolución de problemas en el aula, entonces no hay entretención, no hay nada interesante, porque la matemática por sí sola es medio aburrida. Lo interesante es resolver problemas, ¿ya? Esa es la analogía. Entonces, es muy importante la resolución, está en el corazón, no es un método, es la matemática misma. Ahora, si eso tiene efecto en las pruebas estandarizadas, no me cabe duda que tiene efecto. Ahora, si alguien quiere subir el CIMSE en un año, no lo va a subir con resolución de problemas. Pero si la resolución de problemas es una actividad cognitiva superior, donde tienen que ponerse en juego habilidades cognitivas superiores, entonces tiene que ayudarme a resolver problemas que son estándar. ¿Te fijas? Entonces, si bien nosotros no hemos hecho estudios, porque estamos bastante poco tiempo trabajando en esto, no nos cabe duda que una matemática, un aula donde hay mayor motivación, donde los niños tienen que discutir más, donde los problemas son desafiantes, de un nivel cognitivo mayor, debe ayudar a resolver problemas, pruebas estandarizadas. Ahora, si tú, Diego, ¿no? Sí. Te estás refiriendo al CIMSE, por ejemplo, es interesante notar que el CIMSE está incorporando resolución de problemas también en su cuestionario, en sus preguntas. La prueba PISA tiene resolución de problemas. La prueba TIMSS también tiene resolución de problemas. Entonces, tampoco es que estas pruebas estandarizadas no tengan resolución de problemas. Quizás en algún momento no tuvieron. Yo creo que la PSU no tiene resolución de problemas, ¿ya? Pero eso dejemos la parte porque es otro cuento. Pero lo que son las pruebas que normalmente se usan para medir están incorporando resolución de problemas. Entonces, reconocen como algo importante y por otro lado, desarrollar habilidades cognitivas superiores tiene que ayudarte a resolver cosas inferiores. De alguna manera, yendo sobre este mismo tema, desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas y matemáticas. El tradicional bajo rendimiento de los estudiantes chilenos en las pruebas de matemática, tanto en las locales como en las internacionales, ¿tendrá que ver con cómo se enseña la matemática en el aula hoy día en Chile? Yo creo que sí. Yo creo que, fíjate que nuestra élite, del punto de vista económico, donde están los mejores colegios, les va bien en la PSU y todo, esa élite no destaca a nivel internacional. No. Pregunta, ¿por qué? Si tienen todo, ¿por qué? Yo creo que la matemática está concebida en general, obviamente hay excepciones, hay gente que hace cosas muy interesantes y muy buenas, pero en general está concebida como algo que te dice el profesor cómo. Perdón, primero el profesor te dice cuál es el problema, que tú no entiendes por qué ese problema es un problema. Te dice cómo se resuelve y tú aprendes a resolverlo hartas veces y después te lo preguntan en la prueba, ¿ya? Ese método es un método que en todo el mundo lo usan, digamos, ¿ya? Es un método aburrido, no motiva a nadie y no logra desarrollar las habilidades del ser humano, que son las habilidades de creatividad. Por ejemplo, uno ¿cuántas veces ha escuchado que el profesor le dice, sí, pero no lo puedes hacer así? Sí. Por ejemplo, Sí. entonces, ¿cómo es esto? Sí. O sea, yo quiero resolverlo de otra manera, pero no, es que tiene que hacerlo así. Sí. ¿Y por qué? Porque yo digo que ese es el método. ¿Te fijas? El método es como una cosa como que está dada. Entonces, yo creo que a la clase, mira, a la clase de matemática le falta trabajo en grupo, desorden, palabras, conversaciones, discusiones, no voy a decir pelea, pero Debate. debates, ¿ya? La matemática no es una ciencia que siempre tiene sí o no, ¿no? Está lleno de, quizás, como lo hago, este camino más corto, este más largo, está lleno de debate. Eso hay que estimular en la clase. Soy pregunta cómo animar a los profesores a comprender que la resolución de problemas va más allá de las matemáticas. A ver, no sé quién pregunta, digamos. Se llama Soy. No sé desde qué posición estás preguntando, si eres directiva de una escuela. Yo creo que hay que mostrar, es necesario que vean ejemplos, que vean lugares donde esto se usa, que los niños son más libres, que tienen más opinión, que tienen opiniones sobre la matemática, que ante un problema no se achican. Fíjate, por ejemplo, una cuestión que yo he visto muchas veces,
que la profesora le da el problema a los niños y lo voy a hacer, así. Y los niños dicen, ay, ¿cómo se hace esto? Y tiran las manos para abajo. Como que no tienen la capacidad de pensar. ¿Ya? Entonces, cuando te pasa eso en el aula, digamos, no hay motivación, los niños quieren que le digas todo cómo se hace. Entonces, ver lugares donde están haciendo esto, o ver videos donde esto ocurre, yo creo que puede ser estimulante para los profesores. En general, en cualquier profesión, no es fácil cambiar. ¿Ya? Uno cambia cuando uno siente la necesidad. ¿Ya? Y claro, eso a veces cuesta y uno no puede llegar a imponer, digamos. Pero mostrar yo creo que es una cosa útil. Mostrar distintas maneras de hacer y maneras que pueden enganchar más a los estudiantes que quizás la manera que están usando. Yo creo que eso los puede interesar. Contarles que la iniciativa ARPA, de la que estamos hablando, tiene un sitio web que es www.arpamat.cl. Ahí hay desde algunos ejemplos de problemas hasta información sobre los talleres que tienen y de que una explicación más detallada de qué se trata la iniciativa. Hay columnas de opinión, ustedes pueden opinar también, no nos ha resultado mucho. Casi nadie ha opinado sobre los artículos, pero se puede opinar. Así como tiene que poner abrir una cuenta y uno puede opinar sobre los artículos. Sería interesante que alguien lo haga. No nos ha resultado. La invitación entonces a visitar arpamat.cl. Felipe dice que en la universidad casi nunca se ejercita en clase. ¿Cómo hacer para que a nivel universitario también los estudiantes resuelvan problemas? A ver, bueno, para que los estudiantes resuelvan problemas, es necesario que los profesores ofrezcan problemas y ofrezcan desafíos abordables. O sea, si no, imposible. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, trabajo en la Escuela de Ingeniería también y hago clases en los cursos de cálculo. Y ahora ha ocurrido un fenómeno muy interesante. O sea, es interesante observar el fenómeno, pero no es muy bueno el fenómeno. Y es que los estudiantes, con tanta información que hay en Internet, ya no resuelven el problema. No. Los estudiantes miran cómo se resuelven problemas. O sea, cuando tienen un problema, siempre buscan en Internet una pauta que diga cómo se hace. En YouTube, por ejemplo, estos canales así sobre cómo. No, y hay páginas, hay varias páginas donde tienen todos los controles resueltos, guías resueltas, incluso los profesores, algunos profesores auxiliares, cuando dan una clase auxiliar, escriben y publican en la página cómo se resuelve el problema. Entonces está lleno de problemas resueltos, con el resultado al lado, con el método al lado. Entonces en las escuelas de ingeniería está viéndose una necesidad de volver a la resolución de problemas. Y les cuento, digamos, a quien nos está preguntando, que estamos trabajando con Cristian Reyes, que somos colegas en esta iniciativa ARPA, trabajando y realizando en las clases de resolución de problemas. En las clases de ingeniería o en las clases de... En las clases del curso de Introducción al Álgebra, en lugar de hacer clases, estamos proponiéndole problemas a los estudiantes. ¿Ya? Es una experiencia piloto, recién comenzando, pero si los estudiantes universitarios no resuelven problemas, es porque los profesores no les proponen. Fíjate que eso se da lo mismo en el aula escolar, digamos. Si los estudiantes no resuelven problemas, es porque los profesores no les proponemos problemas. Si los estudiantes no razonan y no discuten, es porque no les damos oportunidades para que discutan y razonen. O sea, siempre está por el lado del profesor el problema. Entonces, una invitación también entonces a los profesores a introducirse en este tema tan amplio de la resolución de problemas. ¿Hay otras habilidades que se deberían potenciar en matemática también? Por supuesto, y algunas están muy ligadas con la resolución de problemas, pero también se pueden ver sin resolución de problemas, en otro contexto, pero el razonamiento matemático, por supuesto, digamos, la modelación. La modelación es una habilidad muy importante que está en el currículo, que va un poquito más allá de la resolución de problemas, porque involucra la realidad en sí y la forma en cómo aprender la realidad y convertirla en un problema matemático para resolver alguna dificultad que hay. También decíamos razonamiento, la comunicación, la capacidad para realizar algoritmos, que es más mecánico, pero también es importante.
¿Te fijas? O sea, en realidad la matemática tiene toda una gama, digamos, de habilidades que desarrollar, pero yo sigo pensando que la resolución de problemas da oportunidades para hacer casi de todo. ¿Ya? Tú decías, si los estudiantes no resuelven problemas porque los profesores, ya sea a nivel escolar o universitario, no dan la oportunidad de resolver problemas. ¿Cuál es el rol entonces de las universidades que forman a los profesores en este tema? Mira, hay aquí una cuestión que ocurre mucho con los docentes. Ahora, esto no es una crítica a los docentes. Estoy observando una realidad, producto de nuestra cultura y somos todos responsables. ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Y es que a los estudiantes hay que explicarles mucho. ¿Ya? Y en el fondo ayudarle a resolver los problemas, casi diciéndole muchas veces. Y eso está muy metido en la escuela y está también muy metido en la universidad, donde el profesor es el que explica las cosas y el estudiante es el que las aprende, las aprehende para sí. ¿Ya? Y ese modelo se repite cuando tú vas a la enseñanza básica, la enseñanza media, cuando vas a la universidad y cuando vas a ser profesor, vuelve a hacer lo mismo. ¿Dónde se pueden quebrar los esquemas, dónde pueden cambiarse los círculos viciosos? Es justamente en la universidad. Yo creo que las universidades tienen una labor que hacer en cuanto a abrir, estamos hablando de matemática, pero las otras áreas también, abrir la matemática, que los estudiantes de pedagogía aprendan matemática también de una manera más libre, más abierta, y no le enseñen la matemática como profesor, o sea, que trabajen en grupo, pero trabajar en grupo no hacer tareas para la casa en grupo, no, trabajar ahí en la sala de clase en grupo, discutir sobre problemas, plantearse dificultades. Yo creo que en el desarrollo de habilidades matemáticas estamos muy, muy atrasados en las pedagogías. Muchas veces los niños piensan a priori que son malos para las matemáticas. ¿Cómo disminuir estos temores? Me imagino que la resolución de problemas es abre una oportunidad importante, ¿no? Yo creo, a ver, yo voy a poner otra variable que es algo que usamos en resolución de problemas nosotros, pero que es interesante de practicar, porque no es fácil, no es difícil, que es lo que hablaba hace un rato de los grupos al azar. Ah, Fíjate que normalmente los niños se sientan en la sala de clase en ciertos lugares, y esos lugares no están al azar. no, ¿Quiénes se sientan en la primera fila? los Mateos. Yo no lo dije. ¿Quiénes se sientan al lado izquierdo de atrás? Al lado izquierdo y atrás, Sí. los más desordenados. Y al lado derecho atrás. No, ahí no sé, entre diferencia entre derecho y izquierdo atrás, no sé. Yo no sé tampoco. Pero evidentemente que aquellos alumnos que tienen menos interés, que les gusta conversar, y qué sé yo, están más atrás que los otros. Y se crean estereotipos, ¿ya? Y entonces estos son los conversadores, estos son las conversadoras, estos son los desordenados, estas son las desordenadas, Sí. y como que están en la clase tipificados y los espacios de la clase están armados así. Sí. Y entonces cuando yo armo grupo, normalmente hay dos tipos de grupos que hago yo como profesor. Uno es un grupo de acuerdo a las afinidades de ellos. Sí. Claro, los amigotes con los amigotes, las amiguitas con las amiguitas, y los niños buenos y con los niños buenos. ¿Ya? O yo como profesor los conozco también y digo, ya, voy a juntar a este con este porque esos trabajan bien. ¿Ya? Y además incluso a veces dicen, no, es que este niño tiene distintas maneras de aprender y los mezcla. El grupo aleatorio, al azar, lo que tiene es que eso lo mezcla todo. ¿Ya? Entonces, cuando los niños están desarrollando una actividad que les interesa, si se han mezclado, es tremendamente valioso. Porque a veces ese niño que es molestoso, trabajando en un grupo, que le tocó, que no sé quiénes son, resulta que resuelve el problema o hace lo que había que hacer y se siente súper bien. Se interesa y se va a interesar más. Nosotros hemos visto mucho eso. Y fíjate que hay una experiencia que nosotros hemos observado. Estamos buscando la forma de realizar investigación científica que pueda ser publicada al respecto, porque lo que nosotros tenemos ahora son solo observaciones. Fíjate lo que nos ha pasado. En varios talleres que nosotros estamos desarrollando, nos han preguntado
si puede participar el profesor del programa de integración en el taller de matemáticas. Decimos, sí, por favor, invítenlo. ¿Ya? Y resulta que la propuesta nuestra para un curso donde está trabajando con el programa de integración, hay niños del programa de integración, hay un profesor que trabaja con ellos y está el profesor regular del curso. Entonces nosotros decimos, vengan los dos a nuestro taller. Ya, perfecto, funciona muy bien. Normalmente los profesores de educación especial o los que están trabajando en el programa PIE no tienen ningún problema con los problemas matemáticos que se les presentan, de las habilidades que se trabajan. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que cuando tienen que trabajar con los niños en resolución de problemas, nosotros les decimos, elígelos al azar. ¿Pero cómo? Elígelos al azar. Y tu profesora PIE, encárgate de la mitad del curso y tu profesora de la otra mitad y no hagan distinción entre los niños. Fíjate que nos han reportado muchos profesores nos han reportado que niños que normalmente son considerados con necesidades especiales, educativas especiales, resulta que son los primeros que resuelven el problema. No estoy diciendo que todo, pero eso ha ocurrido. Y que ocurra eso es maravilloso, porque un niño que siempre está considerado con necesidades educativas especiales, está en una esquina con los profesores, la profesora PIE especial, entonces ese niño queda marginado de lo que está pasando. Pero cuando trabaja en los grupos aleatorios, sucede una cosa muy distinta, y es que esos niños están integrados a la sala de clase. Entonces, nuestra propuesta es grupo aleatorio, grupo al azar siempre, aunque haya niños PIE, y vamos a mostrar en el futuro, yo espero, algunos resultados de investigación científica precisa, comprobable, digamos, de que esto tiene un efecto positivo en los niños. Ya lo hemos observado por lo que nos dicen los profesores. Y por lo demás es súper lógico que los niños puedan participar en un grupo con los niños normales o los otros niños, es realmente interesante para ellos. ¿Te fijas? Entonces el grupo, esto de trabajar en resolución de problemas, si se quedan con el grupo al azar nomás, van a hacer cambios bien interesantes en su sala. Y este temor a la matemática en general también tendrá que ver con que a veces las clases de matemáticas se estructuran mucho en torno al error. Muy probable, muy probable. Yo creo que dentro de nuestra cultura, digamos, ser bueno para la matemática es ser rápido y no equivocarse. Y eso es una cuestión falsa. Hay matemáticos que son muy buenos y que se equivocan mucho, yo conozco muchos. ¿Y que no son rápidos? Y que no son rápidos. Otros que son rápidos, sino tampoco es malo ser rápido. Pero no es una característica de un matemático. El matemático tiene... lo más importante que tiene un matemático es su interés por resolver problemas y su capacidad para poner en conjunto todo lo que sabe y su creatividad al servicio de ese problema. Eso es lo más importante. No es ni ser rápido ni equivocarse. Yo los puedo invitar a... Lizzy acaba de dar la página, digamos, de nuestro ARPA, y allí hay una entrevista. Si ustedes tienen un lápiz y anotan, Villani con B corta, Villani. V-I-L-L-A-N-I. Villani. Él es un matemático francés, ganador de la medalla Fields, que es el premio más importante de un matemático en el mundo. Y hicimos una entrevista y es muy interesante leerlo, especialmente con respecto a los errores. Él dice, yo me equivoco siempre. Y dice una cosa más, si no me equivoco es que estoy haciendo algo que no tiene ningún interés. Estoy perdiendo mi tiempo. Yo tengo que resolver problemas en los cuales me voy a equivocar. Y cuando me equivoque me voy a dar cuenta dónde está la dificultad. Eso dice. Y es un matemático profesional del más alto nivel. Así que un niño se equivoque, pero es lo más natural. Que el profesor se equivoque, es lo más natural. Equivocarse es no solo es parte del aprendizaje, es parte de la resolución de problemas. ¿Cómo no te vas a equivocar cuando estás resolviendo algo que no sabes? Tú pruebas una cosa, pruebas otra. Cuando probaste una te equivocaste, estaba malo, no era lo que había que hacer. Y si hay otra, usas otra. Eso es inherente a la resolución de problemas. Entonces, ese es uno de los problemas que hay en que se estigmatiza el error. Otro es también que se pone el rótulo de bueno para la matemática o malo para la matemática muy luego. No existe eso. Los seres humanos podemos cambiar nuestra forma, podemos romper los estereotipos. Entonces, en la matemática
abrir ese espacio a alguien que le cuesta un poco, de repente se desarrolla. ¿Cómo lo va? Entonces tener abierta la oportunidad para todos en la sala de clase, siempre en matemática, sacando el estereotipo, yo soy malo para la matemática, mi papá era malo para la matemática. Nada que ver. Tuvo experiencias malas con la matemática, algo distinto. Somos de familia humanista, aquí nadie en esta familia es bueno para la matemática, típico, ¿no? ¿No? Y muchos otros prejuicios raciales, de género, ¿ya? Que se presentan y que no son reales, simplemente son estereotipos que se van guardando y se van fortaleciendo en el tiempo. Sí. Eso hay que romperlo. Para ir cerrando esta interesante conversación con Patricio Felmer, Jorge pregunta, igual ya lo explicamos, pero para recordarle, ¿en qué curso se puede aplicar resolución de problemas? En todos. En todos. En todos. O sea, kinder, pre-kinder. Yo tengo un nieto, y entonces, no sé si lo voy a poder mostrar, digamos. Entonces, mi nieto quería comer una manzana que estaba acá. ¿Ya? Y entonces él vino caminando por acá, yo tenía el pie puesto aquí. Vino caminando por acá y no pudo pasar. ¿Qué es lo que hizo? Dio la vuelta. Primero intentó una estrategia y no le resultó, cometió un error. Dio la vuelta y vino a buscar la manzana. ¿Qué hizo ese niño? Resolvió un problema. ¿Ya? Resolver problemas a cualquier edad. Por supuesto que tiene que ser problemas adecuados a esa edad. Que sean desafíos, que no sean fome. Desafíos y que sean abordables. Primero básico, quinto básico, en la universidad. En matemática, los matemáticos siempre resuelven problemas, así que eso no hay que decirlo. ¿Ya? En todas las edades. Es inherente a la especie humana resolver problemas. Bueno, agradecemos a esta interesante conversación con Patricio Felmer sobre resolución de problemas. Recuerden que él les dejó un desafío planteado. ¿Cuántos cuadrados caben en este cubo? No sabemos si ya lo resolvieron, si no lo invitamos a resolver, a comentar, a consensuar con sus amigos. No existen las soluciones mágicas, tampoco las fórmulas, dice Patricio Felmer. Algunos de los auditores que nos están viendo le dan las gracias al profesor, así que queremos darle la palabra para que él cierre. Sí, yo también quiero darle las gracias a los que han seguido el Facebook. Es una experiencia muy novedosa que para mí nunca había hecho esto. Ha sido muy gratificante saber que hay gente que estaba viendo y preguntando. Les agradezco mucho eso y recordarles que estamos aquí en el CIAE celebrando nuestros 8 años. Centro de Investigación Avanzada en Educación, que está desarrollando todo lo que puede para ayudar a mejorar nuestra educación. Agradecerle a Lisi y a Javiera también, que nos la estamos viendo porque está con los equipos, por esta iniciativa, y ojalá podamos tener otras oportunidades de esta, porque el Facebook tiene la gracia que lo ves con el celular. Imagino que muchos de ustedes están viéndolo con el celular y se puede producir una conversación un poco casual. Así que muchas gracias Lisi, y celebremos los 8 años. Muchas gracias a todos y los dejamos invitados para el próximo martes a esta misma hora por este mismo canal con Mejoramiento Escolar y Juan Pablo Valenzuela. Chao, chao.